Bien, voy a tocar un pequeño tema que quería desarrollar un poco más, que es el tema de la colonia, de la colonización. Yo dije que en el video anterior hay dos grandes movimientos que están marcados en el mapa, no están distinguidos pero se ve. Uno hacia el Mar Negro, que es alrededor del 650, que es la segunda oleada, y la primera oleada hacia la parte de la península itálica, el Mar Jonio, eh, las islas que están ubicadas más al oeste de lo que sería Grecia, ¿no? Que llega hasta España, hasta las columnas de Hércules, que son el estrecho de Gibraltar. Eh, que después, sobre todo la parte de Sicilia, el sur de Italia, es conocida como la Magna Grecia, porque ahí es donde las principales ciudades fundadas, sobre todo Siracusa, Tarento, Agrigento, se van a transformar en grandes ciudades. Entonces, esa parte, el sur de Italia, Sicilia, va a estar más relacionada con Grecia que España o el Mar Negro. Para desarrollar un poquito, ¿cómo eran estas empresas? Porque eran realmente organizaciones. Yo dije que había una crisis social muy importante, producto de una superpoblación y la escasez de tierra, que eso va a crear conflicto y la primer válvula de escape que encuentran es echar gente, echar en buenos términos en algunos casos, en otros en malos términos. En primer lugar, obviamente lo que se buscaba era un sitio más que nada agrícola. Son muy pocos los casos, aunque los hubo, de corte comercial. Después vamos a hacer esa diferencia. Para eso primero se recurría a un oráculo que era el que opinaba hacia dónde había que partir. Aunque como sabemos los oráculos no se comunican con los dioses, sino que había pequeñas indicaciones materiales de viajes anteriores que indicaban hacia dónde había que ir y el oráculo simplemente se basaba en eso. Después la empresa era totalmente organizada. Se establecían cuántas personas iban a ir, cuántos barcos, qué mercaderías iban a llevar. A veces incluso se hacían entre varias ciudades. ¿Sí? La primera oleada, que es la más grande, la que va hacia la zona de la Magna Grecia, hacia, digamos, hacia el oeste, que es la de alrededor de 750 a.C., por ejemplo, va a incluir ciudades de todo tipo, grandes y no tan grandes también. Por ejemplo, Corinto, de las más conocidas, pero también, por ejemplo, Calcis y Eretria, que están en la isla de Eubea, que es una isla que está, una de las, después de Creta debe ser la segunda más grande, de anda por ahí, o otras prácticamente muy chiquitas, como por ejemplo, para que la encuentre, que vi el nombre por acá y me llamó la atención, Tera, que quedaba en la actual isla Santorini, que es una isla hoy muy turística, que es muy chiquita. Todas, incluso las de Asia Menor, porque por ejemplo podemos agregar a Mileto, por ejemplo, ¿no? En Asia, en lo que sería la península itálica, pero perdón, itálica no, anatólica, pero ellos fueron más que nada hacia el lado del Mar Negro por una cuestión obvia que les queda mucho más cerca, ¿no? Pero estaba totalmente organizado, esto no era te echamos, te subimos a un barco y andate, sino que se iba hacia un lugar específico, repito, ubicado por el oráculo, eh, con determinada cantidad de gente, podía ser una persona por familia, pueden ser grupos enteros, a veces tenía que ver con las cuestiones políticas, se echaba a los más quilomberos, por decirlo de alguna forma, para mandarlos hacia otros lados. Y estas ciudades, estas nuevas polis creadas, eran totalmente independientes de la poli donde salían, totalmente independientes, no quedaba lazos. Sí quedaba la historia de la fundación, por ejemplo, Esparta, sobre Tarento, siempre hubo ahí como una especie de mito sobre la fundación, no está claro, básicamente, pero por ejemplo, Siracusa, siempre sabían de dónde habían venido estos ciudadanos, estos nuevos integrantes de la polis creada. Pero eso no significaba que hubiera que pagarles algo, o que hubieran tenido prioridad sobre algo, o incluso en que las alianzas en las posteriores guerras iban a tener que ver. Simplemente llegaban, se repartían tierras, de hecho la aristocracia de Siracusa se llama Gamoroi, que es la traducción sería algo así como los que repartieron tierras. Y dicho sea de paso, acá tampoco se solucionó el problema. Una vez que estas colonias empezaron a crecer, estas nuevas polis empezaron a crecer, empezaron a tener el mismo problema que tenían en la Grecia, digamos, en la zona griega clásica, por decirlo de alguna forma, en el Peloponeso, en
en la península, no me sale, bueno, en la península, o en las islas, ¿no? Cícladas, por ejemplo. Hay dos tipos, si bien la colonia agrícola es la principal, hubo algunas otras pequeñas fundaciones de emporios, sobre todo en la parte de España, en la parte del Mar Negro, en España por los metales, en el Mar Negro por el tema del cereal, que eran lugares, básicamente un fuerte, donde varias ciudades podían comerciar con los locales, con los bárbaros, ¿no? El 99% de estos emporiones no dio lugar a nuevas polis, simplemente existieron y después desaparecieron, pero siempre como un lugar comercial. Aunque repito, las colonias tenían una lógica agrícola, se fundaban para solucionar el problema de la tierra. Lo concreto era el reparto de la tierra posterior a la fundación, que repito, no solucionó el problema, sino que exportó el problema a otros lugares. Que por cierto era un problema que ya vimos en Mesopotamia, en el sentido de la gente que se terminaba quedando sin la tierra y se terminaba transformando en ciudadanos por deuda. En siervos por deuda. O esclavos por deuda, como les gusta llamar a otros, aunque yo no comparto esa definición. Bien, el tema de las colonias también es, no solamente es importante mencionar que no solucionaron el problema, pero sí, como verán, lo que lograron es transformar a los griegos en una cultura mediterránea entera, ¿sí? Salieron del mar Jónico o de la península anatólica para transformarse en una cultura, ¿sí? Por lo menos del centro del Mediterráneo. Si bien por ahí las ciudades de España no son tan importantes, entre esas podemos nombrar, por ejemplo, a una que ustedes conocen que es Marsella, es una fundación griega, o algunas ciudades incluso de la actual Italia también son griegas. O las del Mar Negro tampoco fueron importantes. La Magna Grecia y la península balcánica, el Peloponeso, Tracia, Beocia, las regiones de la Grecia, del corazón de la Grecia, ¿no? Se van a transformar en una cultura del centro del Mediterráneo. Fíjense que la península itálica y la península balcánica están ubicadas en el centro del Mediterráneo, un lugar importante para traer cosas desde España, Francia, hacia Asia Menor, ¿no? Hacia la Mesopotamia o hacia Egipto, incluso bajando del Mar Negro hacia Egipto, están ubicadas muy bien, podríamos decir. Y lo que le da esta expansión griega es esto, se expande la cultura griega, que después va a tener, por ejemplo, una importancia en la fundación de Roma, que después vamos a ver. Bien, esto solamente para aclarar ese tema, porque el tema de los legisladores lo vamos a profundizar la semana que viene con un video sobre todo alrededor de la formación, digamos, de la ciudadanía y la polis, y sobre todo de algo que todos conocen, que es la formación militar de los griegos, que también es uno de los puntos que no tienen que ver con lo militar, sino con lo político y social que estaba ocurriendo en Grecia.